Bueno, ustedes vieron que no nos faltan problemas, y cuando creíamos que en el sistema de salud había armonía entre el sector privado y el público en materia de atención de los casos de COVID, de repente, por las manifestaciones del ministro de Seguridad a un medio de Buenos Aires, en realidad en un contexto que no entiendo muy bien, vino a generarse una polémica en estos días que nos ha generado, digamos, algún grado de inquietud. Si bien es cierto que desde el ámbito gubernamental se salió, por ejemplo, el gobernador de la provincia a elogiar el entendimiento que había habido en su momento con las clínicas, los sanatorios, con todo el sector privado, terminaron señalando que una cuestión que antes no habían dicho, que es que se dispuso que la atención de los enfermos de COVID que deben ser objeto de internación sea solamente en el hospital público, porque hubo una negativa, tal vez basada en una falta de capacidad para atender el sistema por parte de los sanatorios privados. El Círculo Médico reaccionó ante las manifestaciones del ministro de Seguridad, también lo hizo el conjunto de clínicas. Hemos pedido al doctor Martín Olivera, que es integrante del Departamento de Ginecología del Sanatorio Rivadavia, porque hemos visto en las redes sociales una explicación de él acerca de la preparación de la clínica para atender casos de COVID. Realmente no entendemos la razón de la polémica. Y esto es lo que estamos tratando de determinar y queremos saber si ha habido alguna modificación de criterios o si las cosas no han sido como nos habían sido descritas desde el ámbito gubernamental. Doctor Olivera, gracias por atenderme. Buen día, mucho gusto. Buen día, ¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Usted cómo se explica esta polémica en la que se planteó o que está planteada ahora? Mira, entre el gobierno y el sector privado. Yo he tomado con sorpresa las declaraciones del ministro de Seguridad y luego escuché la conferencia de prensa del gobernador antes de ayer a la tarde, que más o menos dijo lo mismo, donde él dijo que no sabía, como que no supo bien o no le supieron decir cuál fue el acuerdo en principio. Pero básicamente desde marzo, cuando se planteó la posibilidad de que el virus llegara a San Luis, desde la parte privada, que cuenta con dos inspectores muy prestigiosos, se pusieron a hablar con el comité de crisis hablando acerca de cómo se manejarían los recursos en el caso de que San Luis tuviera una gran cantidad de casos. Y como ha pasado, y lo anticiparon en su momento y luego pasó, el tema era si llegaban, por ejemplo, casos de COVID a un sanatorio, además, eso implicaba, como ha pasado en un sector, tener que cerrar una ala de los sanatorios para dejar de tener otro tipo de patologías. Entonces se concordó en ese momento a ver qué posibilidad había de dividir la tarea, y así fue como se acordó en ese momento, donde la parte pública dijo, bueno, seguramente los recursos de nación, que de hecho llegan a la parte pública y no han sido administrados o distribuidos en la parte privada, van a quedar todos en la parte pública y de esa manera va a ser más fácil atender la parte de COVID en la parte pública, y la parte privada sí va a hacer cargo de las patologías extra COVID, justamente para evitar el tipo de contagios en el personal de salud, y de esa manera todo el mundo iba a estar bien entendido. Y eso fue lo que se acordó principalmente de manera unilateral, porque lo bajó el gobierno con una línea y todos aceptamos eso y nos pusimos a trabajar para colaborar en que la atención fuera de esa manera. Entonces, se había acordado que la parte privada iba a tener patología respiratoria que no fuera COVID y la parte pública lo otro. Y así siguió, y de hecho hasta tuvimos que suspender cirugías programadas justamente para evitar, si había casos de mayor demanda hacia la parte privada, tuvimos que gente que opera, como nosotros los ginecólogos, los cirujanos, guardar camas de terapia por las dudas. Y así fue, así de hecho, cuando tal vez estuvo mucho tiempo cerrado, donde no hay circulación de virus, y todos nosotros los médicos y la población también cumplía rajatabla lo que pedía el gobierno, fue así. Después obviamente se empezaron a expandir el virus hacia la parte del interior, y de hecho, inclusive el sanatorio se tuvo que proveer por las dudas, porque si bien esto era así, temíamos que quizás iba a haber más demanda de pacientes y preparamos funales para pacientes con COVID, pusimos oxígeno,
compramos en nuestros bolsillos elementos de bioseguridad, y de hecho hoy en día atendemos pacientes con COVID que tenemos que llamar a 107 a veces para que los vengan a buscar, y cuando a veces no hay cama o no hay respuesta, quedan internados en el sanatorio. Entonces la verdad que me llamó mucho la atención lo del ministro, luego lo del gobernador, me dio tristeza, impotencia, por un momento que hay que buscar concordia. Esto marca, la verdad que no entiendo bien cuál es la razón de hacer declaraciones de este tipo, y por eso fue que yo hice posté en las redes sociales mostrando justamente que el sanatorio tiene todo un protocolo de pacientes para tener COVID, que ha hecho, de hecho a veces se tienen que quedar internados hasta que la parte pública los venga a buscar, o eventualmente quedan internados en el sanatorio. Es así. Doctor, pero usted hace referencia a esas conversaciones iniciales que mantuvieron con el Estado cuando, bueno, al inicio de la pandemia. Allí Sí. incluso se dictó un decreto y una resolución de Exactamente. cómo iba a ser la atención en ambos sectores. Exactamente, entonces no entiendo, la verdad que no entiendo, no sé si es algo, me llama la atención porque sé de la parte de salud, digamos, si hay otra intención en esto, la verdad que no lo sé, pero digamos, a mí como médico, trabajo en la parte privada y que he hecho todas las normativas que me han pedido, todas, como hemos hecho todos, hay inclusive médicos que no han trabajado durante tiempo largo porque no eran patologías de urgencia, yo tengo obstetricia, con lo cual tengo que estar siempre atento a tener pacientes todo el tiempo, pero gente que estuvo sin trabajar, con mucha gente que estuvo sin planes de negocio y demás, y hemos cumplido desde la parte privada, y de hecho hemos intentado, inclusive, le voy a decir más, durante este tiempo que hemos intentado hasta colaborar desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista académico para la parte del comité de crisis, para volver a buscar algunas otras políticas que quizás no nos parecían las más adecuadas, pero sin embargo nos mantuvimos haciendo y acatando las normas que editaba el comité de crisis. Ajá. Entonces, digamos, la verdad que esto no suma, en un momento así esto no suma, al contrario resta, en un sistema que en realidad es un sistema integral, porque en realidad, insisto con esto, hemos mezclado la parte privada y pública para poder hacer frente a esta pandemia, y que haya gente que no esté informada, porque a mí me parece que no están informados, y que van a hacer declaraciones de este tipo, la verdad que me preocupa me pone triste, es la verdad. Ajá. Yo escuché a la doctora Silvia Susaraujo en declaraciones que ella dijo que le había tenido que pedir disculpas al presidente del Círculo Médico por esto, de que había sido, sí, una confusión o un error, una falta de información del ministro Anastasi, pero después el gobernador salió y dijo lo mismo en la conferencia de prensa y por eso llamó la atención. Más la atención, sí, Sí, sí. por eso, Usted dice con que lo están mismo. preparados en el sanatorio, por lo que he visto en sus publicaciones, han preparado incluso un sector del sanatorio para atender estos casos. Y sí, vale, de hecho, ayer hablaba con médicos que están en la guardia, por ejemplo, a veces hoy en día hay pacientes que por ahí tienen toda la sintomatología y, por ejemplo, ayer a la noche, un paciente con factores de riesgo, con oxígeno, llamamos a las 5 de la tarde porque reunía todos los criterios para internarse, y eran todavía las 10 de la noche y el paciente estaba en la guardia de sanatorio y no lo habían ido a buscar. O sea que sí, Ah, que hemos tenido que aislar esa zona, la gente con bioseguridad, claro. y para que en realidad, pero bueno, y si se tiene que quedar internado, se queda internado en el sanatorio hasta que la parte pública lo lleve para justamente cumplir el decreto que se publicó en marzo, que es internar a los pacientes en la parte pública. Ajá. Entonces yo, Doctor, Ahora, sí, perdón, buen día, doctor. Le quería consultar porque, bueno, en esto que ha dicho el gobernador también en estas últimas horas, dijo que hubo varias reuniones y varias horas de reuniones en donde se llegó a un acuerdo. ¿Esto verdaderamente fue un acuerdo o fue la posición del gobierno directamente decir todo caso COVID va a ir a la parte pública? después de 2 o 3 reuniones, no sé cuántas horas pero 2 o 3 reuniones que en realidad en su momento quedaron en pensar, en decidir qué iban a hacer, de un día para otro llegó la decisión, se ve que habrán analizado cuál era la mejor estrategia para atender, fue la decisión que vino con el decreto después, que la parte pública iba a atender COVID. Definitivamente fue así, y así se mantuvo desde marzo, digamos, no hubo ninguna modificación al respecto, y hasta ahora que en realidad hoy y le diría que hay esto que en realidad a veces no se puede llegar a cumplir por la cantidad de casos que hay pacientes cada vez más pacientes que por ahí esperan en el sanatorio o que por ahí consultan y si tienen criterios de internación deben estar en la guardia aislados, y eventualmente nos ha pasado que hemos tenido pacientes que han venido, por ejemplo, de Merlo a operarse y dieron positivos para COVID, estuvieron internados en el sanatorio, se operaron, llegó a aislar
personal del sanatorio justamente por esto, y luego el paciente tuvo que ser derivado a la parte pública porque esa era la normativa. Entonces nosotros nos manejamos con la normativa que se nos bajó desde el Ministerio de Salud y del Comité de Crisis. Esto es así. Ahora, doctor, discúlpeme, en relación a esta mención que usted hace de, por ejemplo, este paciente que ayer ha debido esperar que fuera trasladado hasta el hospital público. Es una, digamos, esa demora, ¿qué razón pudo haber tenido? La pregunta, doctor, está destinada a conocer qué pasa, porque resulta que también hay muchos particulares que dicen que los hacen esperar en su casa sin irlos a ver. No los dejan, no los atienden en el hospital, los mandan de vuelta a la casa, pero a la casa no van a verlos. Entonces queremos saber si está habiendo respuestas realmente en tiempo adecuado a los requerimientos del sistema público. Mire, yo hablo por los pacientes que me van a ver al consultorio y colegas que atienden pacientes. Hay cada vez más pacientes con sintomatologías similar al COVID. El tema es que hoy en día todo paciente con síntomas respiratorios se toma como COVID por el tema de la circulación comunitaria. Y a veces el hecho de testear, o sea, hay mucha gente con esto, quizás la capacidad de atención del 107 a veces no da abasto, y en realidad, como a veces digo yo, yo creo que algunos médicos hemos aprendido cómo manejar esto después de 6 meses. Hay gente que en realidad se sigue manejando como en marzo. Entonces, ayer había una declaración que decía la presidenta del Comité de Crisis: hay que aprender a convivir con el virus, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en realidad hace 3 meses atrás estábamos encerrados, que el virus no iba a entrar, entonces vamos cambiando o vamos aprendiendo en función de lo que nos va pasando. Entonces, si en realidad hay mucha demanda o mucha gente llama porque en su momento el discurso fue esto es gravísimo, y entonces llamen ya, y vemos que más del 80% se mantiene de manera asintomática, obviamente eso genera saturación a las líneas del 107 para llamar, hay que filtrar los llamados, es complejo el manejo, y a veces obviamente quizás se da prioridad a, póngale, para un paciente de más de 60 años con factores de riesgo que llama, y quizás en la línea de atención van a ir primero a esos. Pero hay pacientes que en realidad, si tienen algunos síntomas y no tienen factores de riesgo, en general se les pide que vayan controlando y vayan viendo, porque el sistema no da abasto para atender a todo el mundo, porque hoy en día todo el mundo parece tener COVID. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Entonces, a veces es bueno ver cómo seleccionar y qué discurso se baja desde arriba para que la gente no entre en pánico. Porque esto, además de ser una pandemia del COVID, como le digo yo a veces a los pacientes, termina siendo una pandemia del pánico. Entonces hay que ver cómo uno selecciona el discurso hacia la gente para ver quiénes son los que realmente deben priorizar la atención y no saturar un sistema, aunque sea con llamadas. Porque en este caso el sistema no está saturado para nada, pero el hecho de las llamadas hace que la gente se preocupe más. ¿Se entiende? Una última pregunta. Esta polémica que se ha generado, cuyo sentido no, por lo visto a ustedes también les sorprende, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Puede haber sido una manifestación desatinada del ministro a quien después el gobernador no quiso desautorizar? ¿Puede estar buscando algún tipo de conflicto? Usted sabe que este es un gobierno que se maneja mucho en base a los conflictos. ¿Afecta el funcionamiento del sistema? ¿No lo afecta? ¿Qué importancia tiene? No, mire, yo no quiero generar ninguna polémica. A mí a veces lo que no me cae bien es que la gente se informe mal y de esa manera comunique de mala manera. Esa es la realidad. Por eso me gustó aclarar el tema y me gusta que ustedes me hayan llamado para ver. Los médicos trabajamos igual que siempre, no vamos a dejar de tener pacientes. El sistema de salud funciona de manera integral como está funcionando ahora. Y la verdad que usted me pregunta por qué hicieron estas declaraciones, tal vez porque no estaban bien informados, diría yo. No porque tengan alguna intencionalidad política o algo por el estilo. Me parece que quizás no hubo una información correcta. Por suerte agradezco las disculpas de la ministra de Salud hacia la gente del Círculo Médico, pero bueno, de vuelta lo mismo, la información incorrecta hace que la gente siga diciendo cosas que no son correctas. Entonces espero que esto permita aclarar un poco, pero no hay ninguna polémica, básicamente aclarar las cosas como son realmente, como han sido siempre, y los médicos seguiremos trabajando como hemos prometido y acatado desde el primer día en marzo con el Comité de Crisis, atendiendo a los pacientes de la mejor manera posible y colaborando a que la gente tenga la atención por la pandemia como se merece.
Mire, ¿sabe a mí lo que me ha pasado, doctor? A mí personalmente, no digo que lo mío pueda tener carácter de generalidad. Es que uno me parece que en esta situación lo que necesita es la tranquilidad y la confianza de saber que si uno necesita el auxilio lo va a tener en cualesquiera, digamos, de los participantes del sistema de salud. El sistema de salud público lo compone el Estado y también todos los particulares que están en la actividad. Eso es lo que hemos sabido como concepto. Entonces, lo que me preocupa es que se afecte, digamos, la confianza de la gente. Por ejemplo, que si yo me siento mal no puedo ir al sanatorio Rivadavia, por ejemplo. Que crea que no voy a poder ir al sanatorio Rivadavia, que no me va a auxiliar. Esto es lo que me preocupa. Sanatorio Rivadavia, Ramón Mejía o cualquiera. A la población que se quede tranquila, la gente puede ir a consultar a la guardia, va a haber un médico que la va a ver por la patología que fuera, y si considera que el paciente en realidad debe estar externado y que no tiene COVID, se irá a la casa. Si el paciente reúne criterios para casos sospechosos, se le dirá hoy en día al paciente, porque en realidad el que llama es el paciente a 107, para que eventualmente lo vayan a hisopar si entra dentro de las condiciones de paciente con probable COVID. Pero la atención está garantizada para todos los pacientes, tanto en la parte pública como en la parte privada, y después lo que hay que hacer es seleccionar qué paciente, según el criterio médico, paciente que se internará o no se internará. En la parte pública, si se considera que tiene COVID, y en realidad no debería internarse y llamará al 107 si reúne los criterios y no tiene ninguna gravedad. Eso es así, pero la atención está garantizada tanto en la parte privada como en la parte pública. Eso la gente se tiene que quedar tranquila. El sistema está respondiendo bien en ese sentido. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Disculpe la molestia. Muchas gracias. No. Buenos días a ustedes. Hasta cualquier momento. El doctor Martín Olivera, que es del Departamento de Ginecología del Sanatorio Rivadavia, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa y retornamos con Verónica Miranda. Somos parte de la comunidad.